sabías que hay estafas tan comunes, tan viejas, tan efectivas, que ya ni nos sorprenden? Esquemas piramidales, criptomonedas mágicas, inversiones garantizadas, retornos imposibles. Lo escuchas y piensas, otro vendehumo. ¿Pero alguna vez te has preguntado quién fue el primero? No el más famoso, no el que más robó. El primero en montar un tinglado tan bien hecho, tan convincente, que todo el mundo cayó. Bancos, periodistas, familias enteras, todos. Pues ese tío existió, se llamaba Carlo Ponzi. Y sí, ese Ponzi que da nombre a los famosos esquemas Ponzi. Ese fraude donde te pagan con el dinero del siguiente hasta que explota todo. Eso no lo inventó una app ni una multinivel en Telegram. Lo inventó un italiano bajito, con más labia que vergüenza, hace más de 100 años. Y lo más flipante, funcionó. Durante mucho tiempo funcionó demasiado bien. En este vídeo te voy a contar su historia desde el principio hasta el final, porque la vida de Carlo Ponzi no fue solo una estafa, fue una montaña rusa de cárceles, lujos, traiciones, gloria, ruina y una última escena que no verás venir. Prepárate porque esto no es una clase de historia, es el viaje a la mente de un hombre que se convirtió en sinónimo de fraude. Y lo peor de todo es que el mundo no ha cambiado tanto. Todo comienza en Lugo, Italia, 1882. Carlo Ponzi, aunque en realidad se llamaba Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tabaldo Ponzi, nace en una familia venida menos. Su padre era cartero, su madre soñaba con que fuera alguien importante. Y aunque no era precisamente un genio en los estudios, Ponzi tenía una habilidad que no se enseñaba en la escuela, sabía hablar y sabía embaucar. Desde joven aprendió que una sonrisa y una historia bien contada abrían más puertas que un currículum, y esa fue su primera gran lección de vida. Estudió en la Universidad de Roma, La Sapienza, pero como era de esperar, ni acabó. Entre apuestas, fiestas y líos con el dinero, se fue quedando sin recursos. Fue entonces cuando vio la gran oportunidad. América, la tierra de las oportunidades. Si no triunfas allí, no triunfas en ningún lado. Y en 1903, con 21 años y una madre rezando detrás, se subió a un barco rumbo a Boston. No era pobre del todo cuando subió al barco, pero como buen Carlos se lo gastó todo en el viaje. Cenas, buen vino, apuestas y algún que otro soborno para dormir más cómodo. Así que cuando bajó del barco en Estados Unidos, tenía exactamente $2.50 en el bolsillo y una sonrisa más grande que su plan de vida. Los primeros años fueron duros y fue trabajando de lo que pudo. Pasaron los años y fue recorriendo ciudades, Boston, Nueva York, Montreal, siempre con una mezcla de carisma, hambre y trampa bajo la manga. En Canadá logró un puesto en un banco que prometía intereses altísimos a inmigrantes italianos. Suena familiar, ¿no? El banco quebró y Carlo falsificó un cheque, lo pillaron y fue preso por primera vez. Y aquí viene lo curioso. En vez de salir reformado, Carlos salió graduado en estafas. En la cárcel conoció contrabandistas, estafadores, falsificadores y, lo que es más importante, conoció el sistema por dentro. Cómo engañar sin dejar rastro, cómo hablar para convencer, cómo caer bien incluso cuando robas. Cuando salió ya no era un simple inmigrante sin rumbo, era Carlo Ponzi la versión alfa. Y lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiar su vida y la historia del fraude financiero para siempre. Estamos en 1919. Carlo Ponzi tiene 37 años, ha salido de prisión, ha trabajado de traductor, de vendedor de libros, de secretario, pero nada ha funcionado. El sueño americano sigue sin llegar y entonces le llega una carta desde España. No es la carta en sí lo que importa, es lo que venía dentro. Un cupón de respuesta internacional. Básicamente, un papel que te permite pagar el franqueo de una carta para que el receptor en otro país pueda contestarte sin gastar dinero. Un sistema pensado para facilitar la comunicación entre países en tiempos en los que enviar cartas era caro y lento. Pero Ponzi no vio un cupón, vio un agujero en el sistema. Y donde otros veían burocracia, él vio oro. Resulta que, debido a la inflación brutal de la posguerra en Europa, esos cupones se podían comprar muy baratos en países como España o Italia y luego revender en Estados Unidos a un precio mucho más alto. Comprar barato en un país, vender caro en otro, beneficio garantizado. Era un arbitraje financiero antes de que eso fuera siquiera un término común. Y Carlo pensó, ¿y si convierto esto en un negocio? ¿Y si consigo inversores, compre miles de cupones en Europa y los revendo aquí multiplicando el dinero? Y así nace su empresa. No tiene empleados, ni infraestructura, ni cupones siquiera, pero tiene lo más importante, un discurso bien montado y una promesa irresistible. Dame tu dinero y te lo duplico en 90 días. Mejor aún, te doy un 50% de beneficio en 45 días. Y la gente, amigos, la gente cayó como moscas, porque sonaba técnico, sonaba internacional y, lo más importante, funcionaba al principio. Ponzi empieza a pagar intereses a los primeros inversores, no con ganancias, no con cupones, sino con el dinero de nuevos inversores. Y todos están felices. El boca a boca explota, las oficinas se llenan, la gente forma colas para darle dinero. El tío pasa de estar en la ruina a manejar miles de dólares diarios. Y lo mejor, o peor de todo, aún no se da cuenta de que ha creado una bomba de tiempo.
Boston 1920, Carlo Ponzi está en la cima. En solo unos meses, su empresa, The Securities Exchange Company, ha crecido como una plaga. La promesa sigue siendo la misma: invierte $100, te devuelvo 150 en 45 días. ¿Quién se lo cree? Todo el mundo. Gente normal, emigrantes, viudas, empresarios, políticos, hasta banqueros empiezan a meter dinero. Hay colas que dan la vuelta a la manzana. La gente saca los ahorros de toda su vida para dárselos a un tío que ni siquiera explica bien cómo gana el dinero. ¿Pero les importa? No, porque todos se están cobrando. Y aquí está la genialidad, o la perversión. El sistema solo funciona si más gente sigue entrando, pero mientras eso ocurre, Carlo parece un mago. En solo 6 meses recauda el equivalente a 15 millones de dólares actuales por semana. Se compra una mansión, se pasea en limusina, compra relojes, trajes italianos, joyas para su esposa Rose. El inmigrante que una vez fue camarero, ahora es el rey de Boston. Y los medios se lo comen vivo, el nuevo genio de las finanzas, dicen. Lo comparan con JP Morgan, con Rockefeller. Pero cuanto más alto vuelas, más duele la caída, porque mientras todos celebran, algunos empiezan a sospechar. Un periodista del Boston Post empieza a preguntar: ¿dónde están los cupones? ¿Dónde está el negocio real? ¿Cómo puede ser sostenible algo que da un 50% en 45 días? Y Ponzi sonríe, paga y calla. Pero detrás de la cortina no hay negocio, ni inversión, ni cupones, solo humo, solo el dinero de otros. Y ese dinero está a punto de acabarse. Julio de 1920. Carlo Ponzi está en la cúspide de su imperio, pero por primera vez empieza a sudar. El Boston Post, que hasta hace nada lo elogiaba, empieza a hacer preguntas incómodas. Un periodista, Richard Grozier, se obsesiona con su historia. No le cuadra nada. Y cuanto más pregunta, más raras se ponen las cosas. ¿Dónde están los cupones? ¿Cuántos ha comprado? ¿A quién se los vendió? Ponzi responde con evasivas, promete auditorías, intenta calmar a todos con su sonrisa de oro, incluso demanda al periódico por difamación. Pero el daño ya está hecho. Los inversores comienzan a pedir su dinero de vuelta en masa. La confianza se rompe. Los bancos se niegan a seguir colaborando. Las autoridades federales entran en juego. Lo que antes era admiración, ahora es sospecha. Y entonces aparece el dato clave. Si Ponzi realmente hiciera lo que dice, habría que comprar 160 millones de cupones postales. Y en realidad solo se habían emitido 27.000 en todo el mundo. Fin del juego. El 12 de agosto de 1920 lo arrestan. En su empresa solo quedan $61 en efectivo y más de 7 millones de deudas. Lo condenan a 5 años de prisión federal. Sale, pero los cargos estatales lo esperan como un buffet libre. 9 más. Y su esposa Rose al principio lo defiende, pero con el tiempo se aleja. Ya no hay mansión, ni joyas, ni lujos. Solo un hombre solo, rodeado de barro legal y sin un solo dólar. Ponzi había volado tan alto que cuando cayó nadie quiso atraparlo. Años 30. Carlo Ponzi ya no es portada. Es historia antigua. Tras cumplir condena federal y varios años en prisión estatal, el gobierno de Estados Unidos decide deportarlo. Y así, el hombre que había hecho temblar Wall Street regresa a Europa sin dinero, sin esposa, sin aliados, solo con su nombre y una reputación tan manchada como su historial. Pero aquí viene el giro. En lugar de esconderse, Ponzi se reinventa. En Italia intenta varios negocios sin éxito. Luego, en 1939, es contratado por el dictador brasileño Getúlio Vargas como traductor de inglés en una compañía aérea, que resulta ser parte de una estafa también. El tío nunca aprendió. Los últimos años de su vida los pasa en Río de Janeiro, en la pobreza, ciego de un ojo, enfermo, sobreviviendo con la ayuda de una antigua caridad católica. Muere en 1949. Carlo Ponzi no fue el primero en mentir por dinero, pero fue tan bueno mintiendo que hasta hoy le ponemos su nombre a este tipo de fraude. El esquema Ponzi no murió con él. Lo ves en criptos falsas, en inversiones mágicas, en gurús de Instagram. Lo vemos cada vez que alguien te promete mucho, muy rápido y sin riesgo. Si te preguntas cómo sigue funcionando, la respuesta es sencilla. Porque seguimos queriendo... Si has llegado hasta aquí, hay algo que está claro. Las estafas no mueren, solo se actualizan. Y el mejor antídoto no es el miedo, es el conocimiento. Así que si te ha molado esta historia y quieres que más gente abra los ojos antes de caer en la trampa de otro Ponzi moderno, comparte este vídeo. Y si quieres más historias reales contadas con alma, con verdad y sin filtro, suscríbete, porque esto, amigos, acaba de empezar.